4 centurias pasaron, y en los montes dorados, oculto a los ojos rubros de su padre, creció Lugmi, el niño de fuego, el infante radiante. Su cabello ardía como una llama constante. Sus ojos, 2 esmeraldas vivas, centelleaban con fuerte semblante. Dichosos eran los bosques que acogían su risa, pues su luz hacía más verdes los valles, más grandes y fragantes las flores, más alegres los animales que danzaban servidores. Dane, su madre, lo amamantó con ternura sin medida, cantándole suaves melodías con su arpa de la vida. Era la misma arpa que antaño, en tiempos remotos, había hecho brotar la vida y el caudal de los ríos, a ella siempre devotos. El infante divino, aún gateando, ya se mostraba bravo. Ni el viento ni la noche le amedrentaban. Su risa era un eco de lo que todos esperaban. Su luz no delataba su presencia ante su padre, pues los ojbeyes, en su incesante danza celestial, envolvían los montes dorados en su velo sin igual, infranqueable manto de alas y brumas inusual. Más al otro lado, donde se encontraba el resto del mundo creado, el eterno atardecer sin sol todo bañaba, pues de Lugmi había sido privado. Etéreo cielo crepuscular era más oscuro y violáceo como nunca antes lo había sido, pues su luz venía de los dioses sin la presencia de Sobelios, el cual, cumpliendo una promesa fraternal, permaneció en los montes dorados, junto a la madre fluvial, velando por su sobrino Lugmi. Cada vez que el pequeño niño lloraba, todo ciervo en todo lugar del mundo berreaba, para que así Varunos, de ojos carmesí, con su divino oído no lo oyera, sabiendo de su escondite, mas nadie así lo quisiera. Cuando el niño creció, en la segunda centuria se le entregó su divino don, el instrumento que resonaría en su destino, un sousafón dorado, de cuerpo majestuoso, cuyo eco hacía temblar los montes dorados en un canto religioso. Dane, al contemplarlo, sintió una pena en su alma, pues aquel instrumento reluciente le hacía recordar a la tuba celestial que porta Varunos, semejante en forma, semejante en poder, algo que nunca va a olvidar. Dane y su hijo no estaban solos en su refugio. El palacio de piedra y árboles, regalo de la naturaleza, se alzaba majestuoso entre las cumbres doradas. A su lado moraban las danuyas, espíritus de los ríos, damas de cabellos plateados y risas cristalinas que permitían los regadíos. Los drubas, guardianes de los árboles, custodiaban con ramas poderosas, oyendo lo que les dicen los caracoles. Todos ellos, desde los orígenes del tiempo, fieles a su dómina fluvial, sirviéndola siempre con un amor especial. Mas entre todos, uno fue el más fiel a Lugmi, un ojbeye distinto a sus hermanos. La música que Lugmi tocaba con su aureo sousafón sonaba inexperta y a menudo caótica como las llamas del fatuo omnimoso en el alba de la existencia, pero tan llena de vitalidad y plenitud que causaron que uno de los ojbeyes, aquel que siempre gustaba de estar cerca del niño, se transformara. Su cuerpo etéreo se volvió blanco, casi salido de la harina, pues su existencia de vapor del alba se volvió sólida, de escamas blancas como la bruma matutina. Ya no era un soplido, ya no era un remanente, era carne y hueso, pequeño y veloz, corriendo de esquina a esquina. Lugmi, en su lengua infantil, lo llamó brumoso, pues de la niebla venía y de la niebla le recordaba. Ese pequeño dragón curioso, brumoso, compañero y guardián, lo seguía a todas partes, elocuente y astuto, siempre vigilante, impidiendo que el niño ardiente cruzara los límites del refugio completamente. Lugmi crecía fuerte y curioso, explorador incansable de su dorado hogar. Hechizaba a los animales con su música. Nadie lo puede negar. Las flores se abrían a su paso.
Las cascadas cantaban su nombre en un reino sin ocaso. Pero por las noches, cuando el niño dormía, Danne lloraba, a veces en silencio, a veces bajo el manto de Sovelios, oculta entre los árboles, lágrimas de amor. Su amor por Varunos la consumía. No reconocer el que una vez fue su virtuoso marido la deprimía. Con la llegada de la cuarta centuria, el secreto dejó de serlo. Lo que había sido susurro entre raíces y estrellas se volvió certeza en los salones del poder. Varunos conocía el paradero de su esposa, de su hermano y del hijo cuya luz había quebrado el destino. Y sin embargo, nada hizo. No alzó su ira sobre los montes dorados. No convocó tormentas. No ordenó regreso alguno. Ni envió ejércitos de dioses, ni sombras de castigo. El Señor del universo permaneció inmóvil en su trono profundo, sin valor de acudir hacia el secreto, avergonzado por un pecado, cuyos brillantes cielos sabían que él no había perpetrado, mirando desde lejos aquello que había perdido. Mas surgió entonces la pregunta: ¿cómo supieron Dan y Sovelios que Varunos ya conocía su refugio? Porque en aquella cuarta centuria, cuando el tiempo ya había curvado su curso, comenzaron a llegar a los montes dorados hombres de plata. Eran mortales de brillo frío, forjados por Varunos con mármol e hidromiel en la era segunda, rostros bellos como monedas nuevas, pasos silenciosos como juramentos rotos. A ellos, el Iulipater Varunos, padre de profundidades y cielos, les había encomendado una misión de gran valor: llevar sus condolencias, su dolor, su deseo de regreso, decir a Danne que su pena era compartida, decir a Sovelios que aún lo llamaba hermano, decir a Lugmi que un padre dedicado lo esperaba. Pero los hombres divisionistas, aquellos de lengua doble y alma empañada, no cumplieron su misión. Ante Dan no llevaron consuelo, sino engaños. No llevaron súplica, sino trampa. Con voces dulces como plata pulida y palabras afiladas como cuchillas ocultas, le cantaron amenazas disfrazadas de augurios. Le hablaron de castigos venideros. Le susurraron ultrajes. Le anunciaron dolor para ella, condena para Sovelios y muerte para Lugmi. Cada mensaje era una herida nueva, cada visita un veneno lento. Y cuantos más mensajeros argentíferos arribaban, mayor era el desconcierto de Sovelios, que veía en sus palabras sombras que no coincidían con la voz de su hermano. Y mayor era el dolor de Dan, diosa fluvial, cuyo corazón se quebraba gota a gota. Mas entonces, incapaz de creer que tales palabras de amenaza y desprecio brotaran del pecho de aquel que había sido hermano fiel, esposo complaciente, padre ilusionado, Sovelios sintió quebrarse la duda en certeza. No podía aceptar que la voz que hablaba por boca de los hombres de plata fuese la de Varunos, no sin mirarlo a los ojos, no sin escuchar de sus propios labios la verdad desnuda. Y así, con el corazón tembloroso, pero la voluntad aún en pie, decidió Sovelios abandonar los montes dorados. Atravesó la barrera de vapóreos ogbeyes, esas brumas dracónidas guardianas nacidas del duelo antiguo, que se abrieron ante él como cortinas de ceniza viva, reconociendo la sangre que lo reclamaba. Cuando Sovelios partió, la tierra dorada, hasta entonces sumida en una luz pálida y ocre, recobró su cielo crepuscular verdadero. Pues donde el candilazo camina, el mundo recuerda cómo brillar. Las sombras retrocedieron, las hojas cantaron de nuevo. La esperanza, aunque frágil, respiró. Mas las cadencias del crepúsculo pasaron, una tras otra. Danne aguardó con el alma suspendida,
con la mirada fija en los caminos del bosque, esperando ver la silueta luminosa del hermano que partió como guardián y prometió volver con verdad. Lugmi la preguntaba continuamente cuándo sería el momento en el que Sovelios regresaría para jugar. Pero Sovelios no regresaba. No regresaba al alba sin sol. No regresaba al crepúsculo sin noche. No regresó jamás. Entonces el temor, como bestia que acecha en silencio, se alzó en el pecho de Dane y comprendió. Temió lo peor. Temió que Sovelios hubiera caído encadenado por la ira de Varunos, aprisionado por aquel que una vez fue su sangre. Poco después, como si el destino quisiera sellar la herida, llegó otro hombre de plata. Sus pasos eran lentos, su rostro inexpresivo como máscara ritual. En su voz no había compasión, solo el eco frío de una orden cumplida. Dane lo recibió sin demora, el corazón ya preparado para el golpe, y el mensajero habló. Tu soberano, el Iulipater Varunos, te hace saber, madre fluvial, que Sovelios ha sido castigado por su traición al rey del universo. Fue encadenado en las profundidades, torturado hasta que su luz se quebró, desmembrado sin canto ni duelo, y su cuerpo arrojado a las llamas del fatuo omnimoso, donde ni ceniza ni memoria perduran. Mas en su misericordia hacia los mortales, Varunos decidió conservar su cabeza clavada en una pica en lo alto del árbol Dios, para que su luz crepuscular siga iluminando el mundo, en cuanto al vástago Lugmi le aguarda un destino peor. Las palabras cayeron como martillos sobre cristal. Dan no gritó, no lloró en ese instante. Simplemente se volvió y se replegó en sus aposentos, como río que se esconde bajo tierra para no desaparecer del todo. Allí, sola entre muros vivos, lamentó su desgracia con un llanto que no buscaba consuelo. Sin Sovelios, sin su guardián, sin el candilazo que había prometido cobijo. Nada parecía ya impedir que Varunos cumpliera su amenaza. De su llanto nació un río inmenso, un testimonio eterno del dolor intenso, su enorme caudal que recorría toda Meridia, serpenteando entre bosques, provocando en otros ríos la envidia. Y aún así, madre amorosa, con el corazón deshecho pero firme, Dane no contó a Lugmi todo lo que estaba ocurriendo, porque a veces el mayor acto de protección es guardar el horror en silencio. Lugmi no temía a la noche ni a la tormenta, no temía al rugir de los vientos ni al bosque con su fauna violenta, mas sí temía la furia de su madre, cuando ésta le reprendía con voz firme. Aprendió la divina disciplina de la música, los secretos de la melodía, el ritmo y la armonía, pero su corazón ardía de curiosidad. Deseaba conocer el mundo más allá de los montes dorados donde el ocaso se imponía. A menudo se acercaba al velo de los ojbeyes, ignoraba los avisos de los sabios bueyes, llegando más allá de los árboles sagrados, con el deseo de ver nuevos prados. Pero Dan, con sabiduría y miedo, le prohibía cruzar aquella frontera velada, pues sabía que si Lugmi salía, con su amplia vista, Varunos lo encontraría. Y Lugmi, el niño de luz, crecido en los montes dorados, obediente a su madre, sin cruzar jamás el velo de dragones, mas su espíritu ardía con el fuego con 1.000.000 de canciones, y su alma, forjada en el oro del alba, ansiaba tener razones. Entonces alzó su voz pura y clara, a la naturaleza misma preguntó: Decidme, danullas de risueñas aguas, hermosas doncellas de los ríos danzantes, ¿cómo es el mundo tras la barrera de dragones, que ocultan las cascadas que fluyen en otras naciones? Y las danullas,
con risas de espuma, le susurraron desde sus fuentes cristalinas. Allende los montes dorados, hay ríos anchos como los cielos, océanos que besan el horizonte, y mares tan vastos como el sueño de los dioses. Las aguas cantan historias antiguas, bajo forma de sonatas ambiguas, mas aún no bastaba para su alma inquieta, y a los druvas, los sabios árboles, el niño de luz preguntó como un poeta: «Decidme, viejos guardianes del bosque, que en susurros habláis con la brisa eterna, ¿qué hay en los bosques donde mi madre no gobierna? ¿Qué murmuran los vientos lejanos con esa voz tan tierna?» Y los druvas, con hojas temblorosas, le respondieron con palabras hondas: «Más allá del refugio sagrado, se alzan bosques sin fin, Lugmi, cuyos troncos tocan el cielo de naranja ocaso llamado, cuyas sombras ocultan secretos con cuidado. Allí corren criaturas jamás vistas, y las raíces beben de fuentes escondidas». Pero aún su mente no hallaba sosiego, y fue a los animales, a los pájaros rápido como el fuego, al ganado que en la hierba pastaban, y a las bestias que en la noche acechaban. Decidme, viajeros de la vasta tierra, ¿qué ven vuestros ojos cuando partís de esta sierra? ¿Qué aromas traen los vientos lejanos? ¿Qué se siente al correr por otros veranos? Y el águila, que en los cielos moraba, y la liebre, que en las llanuras corría, y el ciervo, que bajo las hojas dormía, todos le hablaron con voces distintas. Los vientos llevan perfumes de flores jamás olidas, de praderas tan grandes como el alma de los dioses. Las montañas se yerguen como gigantes dormidos, y en sus laderas hay lagos de cristal y oro que te dicen todo tipo de cumplidos. Pero cuanto más oía, más ardía su deseo, y más fuerte se hacía su inquietud. Así, preguntó a las flores que nunca viajaron, a los insectos que en la huida de Dan participaron, a las piedras que callaban los siglos, y a los vientos que todo lo habían visto en sus ciclos. Pero cuanto más sabía, más desconocía, y cuanto más escuchaba, más ansiaba. Entonces supo que sólo aquellos que han existido desde la era primera podrían darle respuesta verdadera. Así, con pasos firmes, escaló los montes dorados y subió hasta la cumbre, siempre recibido, pues era el mejor de sus invitados, donde la nieve besaba el cielo profundo y las piedras recordaban el alba del mundo. Allí, en el silencio de las alturas, Lugmi habló con voz de trueno: «Oh sabios montes dorados, guardianes de la memoria de los dioses, decidme lo que mi madre calla. ¿Acaso mi destino es permanecer tras esta muralla? ¿Debo permanecer en este refugio eterno? ¿O debo cruzar la barrera y conocer el mundo externo?» Y los montes, con su voz profunda, tronaron en el cielo a su sol: «Lugmi, divino de luz naciente, no has nacido para estar aquí de forma permanente. Eres el sol que los dioses han traído, la melodía que aún no se ha tocado ni se ha sentido. Tu senda no está bajo nuestra sombra, sino más allá, donde mucha gente te nombra». Y Lugmi escuchó y su corazón ardió. Esa noche, cuando Brumoso y su madre dormían, el niño solar, con pies ligeros y un alma tan vasta como el más noble de los caballeros, cruzó la barrera de dragones y salió al mundo desconocido por un millar de razones.